Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Bueno, de verdad que es un gusto volverla a ver, que esté muy bien, que eso ya se nota en la cámara, ahí, sonriente siempre, compitiendo con José Pablo, que sí está tras cámara. El caso de Julie Marie López But, toda una chavita me apareció ahí en todo lo que... No, pero se conserva estupendamente, ese es otro factor positivo de ella. Vamos a conversar haciendo un poquito un compacto comprimido porque el recorrido y la variedad del mismo es muy amplio y muy variado. ¿Qué le recuerda, Julie, la etapa deportiva donde usted, pues digamos, básicamente entrevistó a mucha gente, etcétera, y se involucró con esto que sigue siendo la esencia nuestra con Contacto Deportivo y que en su momento fue el deportivo? ¿Qué tal está? Bueno, primero es un gran gusto y honor estar en el programa y le agradezco mucho por la invitación. Y bueno, de la etapa de periodismo deportivo, pues guardo muy buenos recuerdos, ¿verdad? Creo que fue bastante útil y un fabuloso trampolín para todo lo que vino después por varios factores. Primero, porque creo que, bueno, al menos para mí, tenía 19 años empezando en periodismo, creo que era una buena introducción el deporte. No estoy diciendo que sea más o menos difícil que cubrir otras cuestiones, ¿verdad? Pero creo que era una buena introducción. El otro aspecto era por el tema género, ¿verdad? Porque hubo una buena temporada en la que, si se recuerda, cuando estuve cubriendo deportes, yo era la única mujer que cubría deportes. Entonces, bueno, por supuesto se dieron... Pionera. Bueno, no, recuerdo que el año anterior, o sea, esto fue 88 cuando empezamos, ¿verdad? El año anterior... La esposa de Ricardo Vico. Hubo por lo menos dos personas que habían estado, no sé, creo que por espacio de meses, no me recuerdo cuánto tiempo. De pasadita. De repente, sí. Pero obviamente creo que eso le ayuda a uno a hacerle piel de lagarto un poco para ciertas situaciones que pasamos las mujeres en los trabajos en diferente índole. Y ¿cree que ha cambiado mucho de ese tiempo a este? Sí y no, o sea, creo que hay más conciencia de que, bueno, pues la cosa nunca es buena idea, ¿verdad? Pero creo que las mujeres tal vez estamos más preparadas para enfrentar cualquier situación. Yo creo que al menos en mi caso lo he vivido en menor grado que antes. Pero creo que esa fue una buena preparación, especialmente cubriendo fútbol, ¿verdad? Entonces, creo que me preparó mucho para lo que vino después, por ejemplo, bueno, especialmente cobertura de temas policíacos, ¿no? Porque me tocaba mucho estar metida en la policía, estoy hablando de mediados de los 90, finales de los... mediados, como 96, 97. Y sí, por supuesto, habían otras mujeres cubriendo, ¿no? Pero, o sea, a veces se podía poner un poco pesado, ¿verdad? Entonces, creo que fue un buen preámbulo a... Bueno, estamos conversando, como ustedes lo ven, y ahí está la publicidad, incluso el 5633, como que fuera el agente 007, el 7007. En Estancia Majadas, con todas las ventajas culinarias, la atención, etcétera, que nos brinda. Le contaba yo a Julie que hemos hecho pues un recorrido por varias, estando acá, gracias a Daniel Reyes, el gerente, y el gerente general, que lo recorrerá tan Colocho como Julie. En el caso de Eduardo Crudeli, que es el gerente general, desde luego todo el personal y lo que corresponde en forma directa a Estancia Reforma, que es la pionera de la cadena, y también la que corresponde a Plazuela, que es, digamos, la de mayor alcance en cuanto a recibir personas, y la otra, la de Roosevelt, que yo tuve la oportunidad casi que de conocer en cuanto a estar ahí degustando cualquiera de los tiempos de comida. ¿Qué le redireccionó en su carrera? Habló de eso, de que cubrió fuente policial, por ejemplo, en un determinado momento, para a la vuelta de
hacer incursión por varios países, pasar por la embajada gringa también. Cuéntenos algo. Bueno, primero creo que yo, estaba cubriendo temas culturales en Guía 21, en Siglo XXI. Tenía menos de un mes de estar ahí cuando ocurrió el Serranazo. Entonces yo veía como, escuchaba las historias de los periodistas de nacionales cuando regresaban de cubrir los desmanes que pasaban en la época. Y fue cuando empecé a interesarme en poder cubrir nacionales y otros temas más allá. O sea, creo que es muy importante el tema de cultura y el tema de deportes, pero que todo tiene su momento, ¿verdad? Entonces, me interesaba mucho poder hurgar un poco más en tema de nacionales. Después, esto no fue tal vez no es una razón muy profunda, ¿verdad? Pero antes de empezar en deportes incluso, yo vi una película de unos periodistas que se supone que eran de un periódico similar al Miami Herald, y estaban investigando un crimen era un asesino en serie. Entonces era un gran reportaje y todo. Yo vi esa película y me quedé empatinada. Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, por ahí empezó. Con lo de los libros es sencillo. Básicamente fue una manera de tener un espacio donde escribir algo que es imposible, o sea, por el volumen de la información, es imposible presentarlo en un medio, a menos que uno haga un reportaje de unos 25 capítulos o algo así, ¿verdad? Entonces, eso fue el caso, o sea, en el tema del libro de Gerardi, que se publicó en diciembre de 2012, hace 6 años, era más bien un desahogo periodístico, ¿verdad? De poder publicar muchas cosas que por espacio no fue posible sacar en su totalidad en Siglo XXI, que es para quien yo cubrí el caso. Y en el caso del libro del Chapo, que es el Chapo Guzmán, La Escala en Guatemala, que se publicó en 2016, en ese caso fui abordada por la editorial Planeta de México, antes de que capturaran al Chapo, y ellos querían que se publicara un libro sobre cómo había sido la primera captura del Chapo en Guatemala. Después que lo capturan en enero, pues era la prisa de poder sacarlo lo antes posible, ¿verdad? Entonces así salió el libro. Pero me dio la oportunidad de publicar una historia que yo siempre había querido escribir y por diversas razones no se había dado, que era el papel de Pérez Molina en la captura y cómo realmente habían ocurrido las cosas. Al final, para no hacerle más larga la historia, fue como el caso Gerardi, habían como 5 versiones, entonces fue muy entretenido poder sacar los diferentes aspectos de cada una. Usted me decía fuera de cámara, y ahora lo compartimos con la gente que gracias a Dios se cuenta por miles que nos siguen, y muchas gracias de verdad a quienes lo hacen cotidianamente día a día por la ruta de YouTube, que es Contacto Deportivo Gustavo Velázquez, y por la de Facebook, que es @Contacto Deportivo GT. Me decía un ladrillo, en este caso, para darle forma, para darle la sustancia de contenido, y usted que tiene alma de investigadora, le gusta hurgar, le gusta llegar a fondo, ¿cuánto tiempo le demandó la investigación propiamente y luego procesar para que sea una criatura esta primera obra desde hace 6 años? Bueno, primero tengo que decir que tal vez para escribir algo de ese tamaño hay que ser muy chuta y muy necio, ¿verdad? y también tener mucha paciencia. Esto empezó como una tesis de maestría, porque tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conseguir una beca para estudiar una maestría de periodismo en Estados Unidos. Entonces me pareció que era la ocasión ideal para poder darle inicio a la idea que yo tenía de escribir un libro sobre el caso. Entonces, podría decir que tal vez un 30% de lo que está en el libro comenzó como la tesis de maestría, especialmente el contexto histórico, ¿no? Porque lo que yo traté de hacer era sacar primero el contexto histórico y después empezar a hablar del caso, ¿verdad? Para no mezclar uno con otro, porque hay algunas cosas del contexto histórico que sí tienen relación con el caso y hay otras que no, ¿verdad? Entonces yo quería ponerlo al principio separado y después empezar a hablar del caso, ¿no? Entonces quienes lo desean leer pueden empezar a leer desde que empieza el caso, saltándoselo del contexto. Ahora que dice eso, un pequeño paréntesis, ¿dónde lo pueden conseguir? El libro está disponible en Sophos y en Artemis y Edinter. Y tal vez, lo he visto también en The Museo, los dos, o sea, el del Chapo y el de Gerardi. Pues
dentro de todo eso que tuvo que investigar, seguir, hubo facilidades para poder conseguir y atar cabos y lograr el producto final, o hubo algunas fuentes que o fueron reacias o fue difíciles de abordar o que produjeran sustancia en este caso para consolidar el material? Sí, hubo dificultad con algunas fuentes, digamos, algunas personas se las tuvo que corretear un poquito, ¿verdad? Algunas no quisieron hablar, pero creo que uno de los aspectos que para mí sorprendentemente persuadió a varias personas a hablar era que se trataba de un libro, no que era para publicar en prensa. Aunque bueno, pues iba a tener divulgación, ¿verdad? Pero supongo que no tan masiva y tan obvia como en un periódico, ¿no? O en una radio. Entonces sí tuve la dicha de que se pudo generar la confianza necesaria para que me compartieran documentos, versiones, puntos de vista. Creo que es un tema en el que es muy importante abordar a todas las fuentes con una mente abierta, sin prejuicios, porque mucha gente tiene, en este caso creo yo, tiene alguna renuencia a hablar o a dar sus opiniones por ser, digamos, juzgados de que ya encasillados en izquierda o derecha o promilitares o proguerrilla, etcétera, ¿no? Y muchas veces no tiene nada que ver con eso, sino que con hechos muy factuales, ¿no? Entonces, sí creo que tuve una enorme dicha de que las personas me tuvieran la confianza para hablar conmigo. Por ejemplo, estoy hablando de, por ejemplo, el primer fiscal del caso, Otto Ardón, también con el general retirado Francisco Ortega Menaldo y famoso. Otras personas por ahí que están en el libro. Y entonces sí, o sea, tuve esa dicha y para mí fue toda una escuela y toda una experiencia poder escuchar y aprender. ¿Y usted cree que todas sus fuentes le dijeron todo lo que era y lo que le dijeron sea lo que realmente ocurrió? No, yo creo que algunas sí, otras no, pero como dicen los gringos, a veces las cosas que le dicen a uno no se las tiene que tomar con un grano de sal, ¿verdad? Y que todo periodista se tiene que preguntar por qué esta persona me está diciendo esto y por qué me lo está diciendo ahora y por qué me lo está diciendo a mí. Entonces, y por supuesto verlo en su contexto, ¿verdad? Entonces ya cuando uno valora toda la información en su conjunto y ve cómo está interactuando un dato con otro, puede darse cuenta más o menos de dónde viene la persona, ¿verdad? Pero la idea del libro era presentar la información y que el lector se formara su opinión, ¿verdad? Por ejemplo, un amigo me decía el otro día, yo pensé que tú ibas a decir al final quién había matado a Gerardi, pero desgraciadamente no lo sabemos, pues al menos no lo sabemos con nombre y apellido, pero la idea era darle al lector suficientes elementos de los cabos sueltos de todas las hipótesis para que cada quien se formara su opinión. Bueno, un paréntesis muy importante. Gracias a la oportunidad que nos dan de poderles promocionar varios productos. En este caso hay bombillas LED, precio increíble. También hay paneles solares que tienen una forma de comunicarse muy fácil para adquirirlos y con precios que ni les cuento. Marcan ustedes los siguientes teléfonos: 2212 4551, 2473 3743, 2317 5309, y solo dicen que captaron el dato en Contacto Deportivo, y ese solo hecho les va a permitir que aún dentro del precio muy bueno les van a hacer todavía un descuento. Repito, 2317 5309, 2473 3743, y solo dicen que en Contacto Deportivo captaron justamente las propuestas de los paneles solares. Hay mochilas ahora que se viene la época escolar, hay bombillos LED para que compren en serie, porque los precios de verdad son para aprovecharlos. Bueno, continuamos dentro de lo que es escribir. Usted ha encontrado, digamos, una respuesta que estuviera dentro de sus expectativas con la aceptación de sus libros en cuanto a la venta, al movimiento de las obras.
Bueno, tal vez habría que empezar por decir que a menos que uno sea un escritor bestseller, es imposible vivir de escribir libros, ¿verdad? Al menos en este país. Sí, creo que aquí, en Guatemala, se escriben libros por el gusto de escribirlos, ¿verdad? Yo creo que hay suficiente gente interesada en los temas, ¿no? Tanto de lo del Chapo y Pérez Molina y narcotráfico, etcétera, como el caso Gerardi. Hubo bastante buena respuesta, por ejemplo, para la presentación del libro de Gerardi. Podría decir, es cierto que eso fue no es muy grande, pues, pero hay un lleno total, ¿verdad? O sea, no sé, llegaron como 60 gentes. Y hubo una buena respuesta. Tuve la dicha de que nos acompañó el doctor Héctor Rosada y fue fabuloso. He tenido muy buenos comentarios precisamente por el hecho de haber presentado el libro como una colección de hipótesis y presentar los datos y no decirle a la gente, usted tiene que pensar esto y el otro porque fue así, así, ¿verdad? Entonces, hubo muy buena respuesta a eso. Hablando del tema específico del Chapo, ¿qué comentario le merece, Julie? Y por cierto, todos estamos conversando con Julie Marie López But, y una cosa así cortita, ¿cuántas maestrías? Porque usted le ha entrado a estudios, que es gusto. No, bueno, tengo la dicha de tener 2, y hago la aclaración que por generosas becas obtenidas. Sí, una con pero las becas no se obtienen solo porque a uno le cae bien a la gente. No, por supuesto no, había que optar, pero se me siento afortunada porque tuve las oportunidades de generar el trabajo que me permitió ser, digamos, elegible o calificar para estas becas, ¿verdad? Eso se refiere a oportunidades de estudio previas, oportunidades de trabajo, poder hacer bien los trabajos, claro, tener las circunstancias idóneas y bueno, en eso interviene un sinfín de factores, ¿no? Pero sí, es una maestría en periodismo de la Universidad de Maryland y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Kent en Canterbury, en Inglaterra. O sea que seguramente si le dieran la oportunidad, estoy segurísimo, fíjese lo que voy a decir, Julie sería una estupenda asesora para Sandra Jovel. Ay Dios, el manejo directamente de la Cancillería de otra manera muy distinta como están moviendo las cosas ahí. Bueno, lo que le comenzaba a decir antes de ese paréntesis de las maestrías, ¿qué piensa de que la sucursal de Pablo Escobar, yo acabo de terminar de ver los capítulos 74 de la serie El Patrón del Mal, y la sucursal de México igual o peor, de que ahora esté en manos ya de la justicia estadounidense, pero que de todos modos la justicia estadounidense, y ejemplo está incluso con compatriotas nuestros, les encanta que se declaren culpables, y cuando se declaran culpables les rebajan sustancialmente penas, etcétera, pero en sí que Guzmán Loera parece que de esa sí no se escapa. No, bueno, él tiene la desventaja de que él no, bueno, iba a decir que no tiene a quien quemar, pero sí puede quemar a el Mayo Zambada, que es el segundo jefe, ¿no? Pero al menos por el perfil que hay, bueno, hay varias cuestiones. Primero, al menos la impresión que yo tengo es que no iba a echar al agua al Mayo Zambada, sino que empezó por echar al agua a gente en política y en puestos públicos que dice él que recibieron dineros del narcotráfico, ¿no? En cuanto a la justicia estadounidense y que se declaren culpables, por supuesto para ellos la ventaja es que reciben más información, le están haciendo cambio de información para desmantelar redes del narcotráfico, al menos esa es la intención expresa, ¿no? Pero hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿verdad? Por ejemplo, ve usted que tienen personas con cargos mucho más altos o que digamos que tuvieron más poder entre una organización de narcotráfico y reciben una nada de sentencia comparado con otras personas, ¿no? Por ejemplo, figuras de Guatemala, otro Roberto Herrera García, él era uno de los nexos o una de las bisagras entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Cali. Él estaba directamente bajo el mando del Mayo Zambada, él le respondía al Mayo Zambada. Pero él fue detenido, bueno, lo detuvieron en 2004 en México y al año se escapó, ¿verdad? Y después resulta capturado en Bogotá y lo extraditaron en 2008. Le habían dado inicialmente 10 años de cárcel, iba a salir en 2017, pero lo soltaron en 2013. ¿Por qué? Porque está colaborando en un montón de casos. O sea, él
fue uno de los testigos principales en el caso de los Lorenzana, que ya se sabe, condenaron a cadena perpetua, pero Herrera tenía una importancia mucho mayor que los Lorenzana en toda la red de narcotráfico. Y entonces tiene a un Otto Herrera con 6 años de cárcel, porque está con libertad condicional ahorita en Estados Unidos, y declaró, no sé, hay más de 100 páginas de testimonio de Otto Herrera en Estados Unidos en el caso de los Lorenzana. Obviamente en el caso del Chapo, al menos lo que he escuchado de expertos, gente de ex agentes de la DEA y demás, es que lo más que él puede negociar es el tipo de cárcel donde va a estar, ¿verdad? Y tener acceso a su familia, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que todavía tiene interés en tener como beneficio, y por supuesto del lado de la fiscalía, pues a ellos les interesará que si se declara culpable o se hubiera declarado culpable desde un inicio, pues bueno, se ahorran el juicio y reciben más información para poder intentar desmantelar algunas de las estructuras de narcotráfico en México y en otros países de Latinoamérica. Bueno, vamos a concluir la charla, que esta lo podríamos tener, y vamos a tener la sobremesa después aquí con la atención en la estancia con Yuli Marí. Dos cosas muy importantes. ¿Qué está en salmuera respecto a obras? Me refiero en preproducción o grado de avance. Y por otro, así en la brevedad, cómo apareció el chef en su vida y que ahora es su esposo. Y en este caso, usted que come bien, porque seguramente combinando la cocina ambos, pues me imagino que ¿cuánto tiempo ya incluso de esa relación que tiene, creo que base en San Lucas o algo por el estilo? Cuéntenos. Bueno, empezando con lo de las obras en salmuera, yo hice un reportaje que salió publicado en un periódico de Nueva York que se llama El Diario de Nueva York, que era sobre el caso de, una red también que operaba entre Guatemala, México, Guatemala, Colombia y Nueva York. Entonces, desde hace rato se está en salmuera, espero que ese pueda ser uno de los próximos libros. Ha tomado tiempo porque lo estoy haciendo por mi cuenta y a veces cuesta un poco el tema de poder encontrar una editorial, o de repente lo publico por mi cuenta con Amazon, ya veremos. También he estado empezando a hacer algunas cosas de ficción. Terminé un borrador de un primer libro. ¿Versión Chapina con Harry Potter o algo? Bueno, más o menos, tiene que ver con fútbol. Es de un niño que juega... Ese sí va al Mundial. ¿O irá al Mundial? Empezamos con la Champions, porque está en una liga de fútbol en Estados Unidos. ¿Y con el Real o con el Barcelona? No, con el Liverpool. Ajá. Con los Reds. Ajá, sí. Entonces eso es lo que está en salmuera, ¿verdad? En cuanto a mi pareja, pues nos conocimos de una forma muy no convencional, por internet. En 2009, hace casi 10 años, nos casamos en 2012 y estamos viviendo cerca de Antigua. Y sí ha sido muy interesante porque venimos de dos mundos totalmente diferentes. Él era marín en Estados Unidos, y trabajó como chef, como dice usted. Yo no soy una gran experta en cocina, nada más he cocinado por pura necesidad. Entonces es bonito poder estar con alguien a quien uno admira como persona, pero que también le puede aprender muchas cosas, ¿verdad? Así es que creo ¿Cómo se llama el exmarín? Se llama Michael. Ajá, entonces ha sido un aprendizaje mutuo y no sé, para mí ha sido una buena experiencia. Bueno, pues encantado, como lo dije al principio, de poder estar nuevamente en vista directa, no vía WhatsApp, no vía telefónica, sino en vivo acá con Yuli Marí. Ya la vieron sonriente, y aquel nos está fallando, ¿no? Ya está igual sonriente ahí el niño Lick, en el caso de José Pablo, iniciando prácticamente año calendario con esta charla originada en Majadas y en Estancia, con una atención que viene desde 1974. Pero les recuerdo, tanto mochilas escolares, pero que pueden tener multiusos, bombillos LED y también paneles solares para incluso
en algún lugar donde no tiene, que todavía los hay en Guatemala, y que con eso usted puede hasta cargar su celular con la utilización de paneles solares, y solo tiene que llamar al 2317-5309 o al 2473-3743, y fácil decir: esto lo escuché, lo capté en Contacto Deportivo, y tendrá usted un descuento. Así que gracias, Yulimari, que el año 2019 sea de concreción, por ejemplo, de esas obras, y que se junten todos los factores, incluyendo el respaldo para poderlas hacer realidad, como el ladrillo, y también como en el caso de lo del Chavo, el medio ladrillo. Así que continuamos.